Castaño, Paula Castillo y Lina Bernal. Nosotros vamos a exponerles el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Empezamos con el sistema nervioso central humano, que se compone de dos partes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está constituido por el cerebro y el tronco encefálico o tallo encefálico, y la médula espinal es un solo elemento. Las características principales de eso es que están recubiertos por los huesos del cráneo y las vértebras respectivamente. El encéfalo y la médula espinal están recubiertos por tres membranas o capas llamadas las meninges, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. El encéfalo está ubicado en la cavidad craneana y se ocupa de las funciones voluntarias. Es la parte superior y de mayor masa del cerebro, del sistema nervioso central, y está compuesto por tres partes: el cerebelo, el cerebro y el tronco encefálico. Bueno, el encéfalo es el lugar en el que fluyen todos los nervios y se impulsan donde se originan todos los impulsos, donde se recibe, se interpreta la información, y ese es como el centro de comando de todo el organismo. Contiene aproximadamente 1.100 millones de neuronas y pesa aproximadamente 1.4 kilogramos. Tenemos aquí una imagen del encéfalo, es la parte constituida, es la mayor parte. La médula espinal viene acá abajo, es el cerebelo, el tronco encefálico y el cerebro. Seguimos con el cerebro. El cerebro es la región más grande. El cerebro es la región más grande y destacada del encéfalo. Es el responsable de todas las actividades voluntarias o conscientes del cuerpo. Es el sitio donde se almacena la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, el juicio y los rasgos de personalidad. El cerebro está constituido por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. También dice que cada hemisferio se divide según la parte donde se ubica. Entonces tenemos frontal, parietal, temporal y el occipital. Ya lo había dicho, cada hemisferio recibe sensaciones opuestas del lado opuesto del cuerpo. El hemisferio derecho se asocia con la creatividad, la capacidad artística, la música, la pintura, el teatro, el arte. Y la parte izquierda, la capacidad analítica y las matemáticas, la lógica. El cerebelo. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es integrar las vías sensitivas y motoras. Existe una gran cantidad de ejes nerviosos que conectan al cerebro con otras estructuras de la médula espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para procesar y controlar las órdenes que mandan al aparato locomotor. Tenemos una imagen de ya lo que es el cerebelo, interior y exterior. Compone de dos hemisferios cerebelosos, una pirámide, pedúnculo cerebeloso superior, una amígdala cerebelosa, el puente, la sustancia gris, que está acá, la vermis, cápsula del núcleo dentado, el péndulo cerebeloso superior, tenemos una fosa trocoidea y la dícula cerebrosa. Pues ya son términos como más para personas de medicina, pues porque solamente pues, necesitamos lo básico. El tronco encefálico está formado por el semicéfalo de protuberancia anular o puente tronco encefálico. El bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y
y aspectos primarios de la localización del sonido. Acá lo podemos ver, el tallo cerebral, el tálamo, el cerebro medio, fuente de Barolius, bulbo raquídeo y médula espiral. Ya la médula. La médula espinal. La médula espinal, ya de acuerdo a la primera actividad que nos explicó Lina, que explicaba debajo, dice que la médula espinal es un largo conducto blanquecino, sí, localizado en el canal vertebral, encargado de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas. Esas dos funciones básicas son la función aferente y la eferente. ¿Qué hace la aferente? La eferente es la que lleva las sensaciones sensitivas del tronco, cuello y los 4 miembros hacia el cerebro. Y la eferente es la que le ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos también hacia el tronco, cuello y miembros. Acá vemos de la médula, acá está todo, lo que ahora lo explica la compañera de los gramadas y aranoides. Aquí encontramos todas las partes, ¿sí? Dentro de esto encontramos también unas funciones que nos controlan los movimientos, y a partir de eso encontramos allí el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿De qué se encarga el sistema simpático? El sistema simpático se encarga de los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas de todo el organismo. Y el sistema parasimpático es el que controla las funciones y los actos involuntarios. Los nervios que lo integran nacen a partir del encéfalo, forman parte de los nervios craneales, motoro ocular, común facial, glosofaríngeo y vago. La médula espinal se encuentra a nivel de las raíces sacras. En el dibujo anterior donde veíamos a partir de que de la S2 a la S4. Y esta se encarga de la producción y restablecimiento de la energía corporal. Aquí vamos a hacer el sistema parasimpático, el sistema simpático. Y el sistema simpático, vemos que es para dilatar las pupilas, aumenta la latidos del corazón, dilata los bronquios, disminuye las contracciones estomacales, estimula las glándulas suprarrenales, disminuye las contracciones intestinales. Y acá a este lado vemos todo lo que tiene que ver con el sistema parasimpático. Ahí están, pues lo que yo les decía, lo de los hemisferios, está el lóbulo parietal, el occipital, el cerebelo, la médula oblongada, el lóbulo temporal, el surco lateral y el lóbulo frontal. Decimos que en la parte frontal está el cerebro maneja todo lo que es la inteligencia, el razonamiento del juicio. En la parte temporal, el lenguaje y la memoria. occipital, la memoria. Las principales funciones del sistema nervioso central es que las características es que está organizado de manera jerárquica, como así. Lo que está superior maneja lo que está inferior. Entonces, el nivel más alto de la corteza cerebral está localizada en las funciones superiores del sistema nervioso central, como la percepción consciente, la memoria o el razonamiento lógico. Debajo de la corteza cerebral se encuentran otras estructuras que ajustan de forma inconsciente los detalles de los movimientos, por ejemplo el cerebelo y los ganglios basales. El hipotálamo es el que controla el medio interno del organismo. Más abajo está el tronco encefálico y controla aspectos más básicos como el mantener el equilibrio en la posición erecta, el control de la presión arterial y movimientos automáticos como la respiración, la deglución o la masticación.
Lo más básico está en la médula espinal, que es la que nos controla los movimientos más sencillos, que son como el caminar, y de pronto cuando sentimos algún estímulo doloroso, inmediatamente la reacción de nosotros es quitar donde sea en una mano, entonces inmediatamente hay que quitar. Algunas principales enfermedades que afectan el sistema nervioso central. Tenemos esclerosis múltiple y el Parkinson. Parkinson es un trastorno que afecta todo lo nervioso o neuronas, ya que como el cerebro controla los movimientos, entonces todo esto nos va afectando la parte nerviosa y por eso es que empieza el temblor de las manos y las piernas, incluso el problema de equilibrio y la coordinación. Su tratamiento consiste en formulación de medicamentos y cirugías que no la parte afectada del cerebro. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa de las neuronas, atacando el hipocampo, las amígdalas, áreas donde se gestiona la memoria y nuestra vida afectiva, es decir, lo que nos relaciona con el mundo exterior. El tratamiento es una medicación para retrasar la degeneración. La epilepsia es una enfermedad que afecta la actividad eléctrica del cerebro y inhibiendo la comunicación de las neuronas. Cuando se presentan grandes descargas de las neuronas, se presenta una crisis o ataques afectando el sistema nervioso. El tratamiento se basa en la medicación. Bueno, tenemos el parkinsonismo secundario, que es un trastorno orgánico de la personalidad y del comportamiento no especificado debido a la enfermedad o la lesión y de función cerebral a causa del manganeso. Pues ya no entramos ya en lo que se trata de las enfermedades pues, laborales, más que todo son el manejo de los químicos, porque pues ya las demás son hereditarias o genéticas. La arteriosclerosis cerebral es la reducción del paso de la sangre de las arterias causado por el sulfuro de carbono. La encefalopatía, enfermedades que involucran el cerebro causadas por el plomo. La cefalia vascular producida por sustancias nitrogenadas o sustancias como ácidos nítricos. Y la epilepsia, que es causada por sustancias asfixiantes como óxido de carbono y cianuro de nitrógeno. Ya tenemos una imagen del cerebro sano y cómo ya está una enfermedad de Alzheimer avanzada. De igual manera, para las neuronas, tenemos una enfermedad degenerativa. Esa es normal, un nervio normal, y ya esta parte está degenerada. Ya pueden ver que se ha dañado la mayor parte de su superficie. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el que se encuentra basado en el sistema nervioso, que está formado por neuronas y por nervios que se extienden por fuera del sistema nervioso central hacia los miembros y los órganos. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático es el que abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico, es el encargado de producir la información aferente, consciente e inconsistente, y también se encarga de llevar la información del control motor de los músculos esqueléticos, como lo serían los nervios craneales y los nervios raquídeos. También están el sistema nervioso autónomo, que es también conocido como el sistema nervioso vegetativo, que tiene un sistema eferente y es el que controla las acciones involuntarias. Por el contrario del somático, este recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar entre los músculos, los vasos sanguíneos y las glándulas, las neuronas. Pues aquí tenemos
espinal con todas sus partes, que está pues, el óptico, el motor ocular común, el troclear patético, el trigémico, el motor ocular externo, el facial, auditivo, glosofaríngeo, neumogástrico o vago, el espinal, el hipogloso, el olfatorio, el hemisferio cerebral, la hipófisis o glándula pituitaria, puente de Barolio, bulbo raquídeo, médula espinal y el cerebro. Aquí pues están los raquídeos, que son los nervios cervicales, los nervios dorsales, los nervios lumbares, los nervios sacros, los nervios cosígeos, la cola del cuello, la médula espinal y el encéfalo. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son células con características morfológicas que tienen como función la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Son especializadas en la recepción de estímulos y en las condiciones de impulsos nerviosos con ayuda de otras células como lo son las fibras musculares y las placas motoras. Algunas células se regeneran, se dividen cuando cumplen su madurez, otras no. Aquí tenemos la estructura general de la neurona, que son vaina de mielina, el axón, los nodos de Rambier, el cono axónico, el núcleo, el cuerpo soma, las dendritas, la sustancia de Nis, los botones sinápticos y el axón. ¿Cómo se compone? Buenos días, entonces hablaremos ya de la parte nerviosa craneal. Hablamos de la barrera hematoencefálica, que es la parte que protege de ciertas bacterias al cerebro y al sistema nervioso craneal. Es gran diferencia del sistema raquídeo porque esta no está protegida por la barrera hematoencefálica. Decimos que el sistema nervioso periférico está constituido por nervios y neuronas. Los nervios son células con características específicas y se dividen en dos secciones, craneales y raquídeos. Los raquídeos son los mismos espinales y tienen funciones sensitivas y motoras. Los nervios motores se clasifican en somático y autónomo. Bien, ok. ¿Dónde está? Sigue. ¿Están los dibujos? Sí. Sí, bueno, ya. Dice que el sistema nervioso se puede clasificar debido por su constitución. Tiene vías de información por las cuales circula un flujo de información, que es la información que realiza, de la realización de las funciones. ¿A qué me refiero? Tiene dos vías de información, las aferentes y eferentes. Las aferentes tienen como funciones centrípetas sensitivas, que son las que traen la información sensitiva de todo el cuerpo, o más claro, de las extremidades. Las eferentes son las vías centrífugas motrices del sistema musculoesquelético, que son las que llevan información. También tenemos la clasificación del control de los efectores, es decir, órganos eferentes a cargo, son las función. Es el encargado de coordinar, regular e integrar nuestros órganos internos por medio de respuestas involuntarias. Y las células de Schwann ayudan a guiar el crecimiento de los axones y la regeneración de las lesiones.
Son dos importantes. Entonces tenemos el control de los órganos eferentes por la división de fibras motoras del sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir? Que son las que coordinan los movimientos normales del cuerpo. Ya tenemos el nervio somático, que dice que tiene vías motoras, fibras sensitivas y centros integrados que reciben la información de las vías sensitivas y generan señales motoras. Dice que los nervios sensitivos llevan información a órganos musculoesqueléticos. Entonces ya hay dos nervios importantes, que son el somático y el autónomo. El autónomo involuntario lleva información a las vísceras, músculos lisos o cardíaco y glándulas. ¿Qué quiere decir? Que el somático son de los movimientos que coordinan actividades normales del cuerpo, y el autónomo es para resolver amenazas inmediatas. Debido a esto, dice que se divide en simpático, el autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático es el mal llamado o bien llamado aparato de respuesta. Eso, lucha o huida. Ustedes voltearon a mirar así. Ese es el aparato de respuesta. Bueno, yo le iba a regalar una banana que me dijera eso, pero pues no la gané porque... Entonces es el que nos mantiene atentos. Lucha o huida. Ustedes pensaron que era una bomba, entonces salen corriendo, ¿sí? Eso es más o menos, de eso se trata. Y el parasimpático es ya lo normal, es lo que maneja, digamos, masticar, lo que ya habían dicho mis compañeras. Acá tenemos, contrae la pupila, el simpático, y el parasimpático la dilata, es todo lo contrario. Dice que en el simpático disminuye la presión o la frecuencia cardíaca, y en el parasimpático le aumenta. Esto, el sistema nervioso vegetativo. Decimos que también existe un nervioso vegetativo o un sistema nervioso automático, denominado también sistema neurovegetativo. Es aquel, o parasimpático, es aquella parte del sistema nervioso que regula las funciones vitales fundamentales, que son en gran parte independientes de la conciencia y relativamente autónomos e involuntarios, aunque esto también se puede controlar. Digamos, nosotros podemos, es involuntario respirar, pero también le podemos ordenar al cerebro que deje de hacerlo. Entonces dice que también influye la conciencia. ¿Ya? Sí, es todo. Gracias. No, no hay más. Gracias, gracias.